Hola, bienvenidos a otra semana política en el Mostrador Televisión. Estamos en Casa Nueva, en una tienda de diseño que se llama Curaz, en Conde el 1390. Muchas gracias por prestarnos el lugar para esta conversación con Mirko Macari. ¿Cómo viene la semana, Mirko? Esta semana política. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, es una semana donde el tema central, creo yo, que se va a empezar a enunciar en la agenda y por un rato más o menos largo va a ser el del presupuesto y todas las vicisitudes en torno a, a las definiciones de Lucas en función de la agenda política que está dominando el momento. Hay varios ejes interesantes de discusión en torno a esta ley de presupuesto. Por lo pronto, el tema de cuán efectivo es, que ya ha dado bastante polémica, el incremento que dice el gobierno que se ha hecho en el presupuesto de educación. ¿Ah? Y hay varios subtemas también que van a ordenar a los actores políticos en función de esta discusión. Por ejemplo, el incremento general del gasto público y si eso es compatible o no con las nubes negras que se avisoran en la economía internacional y que probablemente van a impactar la discusión y la realidad chilena en un corto o mediano plazo. Sí, porque fíjate que a mí me llegaron unas cifras que no sería tal el incremento en educación o en la forma presentada por el presidente Piñera al dar a conocer el presupuesto. Dice, este esfuerzo es extraordinariamente relevante, dice Piñera, y plantea las bases para mejoras sustantivas en todos los niveles. Y por un cuadro que me hicieron llegar a mí, que no lo he chequeado, no es verdad que el presupuesto 2012 sea el mayor incremento en educación. El 2011 hubo un 13,8, el 2010 un 15,5 y el 2012, que se supone o se anuncia como el mayor incremento, es solo de un 7,7. Si esto fuera cierto, es una operación comunicacional más que puede rebotarle, salir el disparo por la culata al presidente. Claro, ¿no? esas cifras son similares a las que esbozaba en Tolerancia Cero el exministro Andrés Velasco, diciendo que ese aumento del 13% había sido el de uno de los años del gobierno de Bachelet. Ahora, no es tan central el tema del guarismo, sino que entender el gallito político que hay detrás de eso, porque no quiere dar una señal de que se la va a jugar por educación, ¿no? Y por cierto que sus adversarios le van a tratar de demostrar que no es tal, esa jugársela por educación. Lo más complejo, creo yo, es que esto se va a dar en paralelo a la discusión en torno a la reforma educacional, ¿no? Cuya primera reunión de trabajo empieza este miércoles entre el ministro y la Confech. Acuérdate tú, Federico, que la semana pasada la Confech pidió como condición para sentarse a conversar, conocer el presupuesto. El gobierno ya estableció una línea de que el presupuesto de educación y general del próximo año no contempla una reforma tributaria. Y sí se ha manifestado dispuesto a conversarla como algo aparte. Van a correr por ejes paralelos, van a tratar de meterla todo en un mismo paquete. Eso va a complejizar y probablemente va a transformar esta discusión en una batalla campal. ¿Por qué el presidente Piñera aparece dando estos anuncios y no deja al ministro de Hacienda? Bueno, yo creo que ahí está la pulsión de Piñera de aparecer. Creo que leyeron el momento de que el presidente apareciera haciendo un énfasis respecto de cuáles son las prioridades del gobierno, porque en ese anuncio del día viernes pasado no solamente se enfocó el presidente en el tema de educación, sino que en todo el gasto social, demostrar que este es un gobierno comprometido con lo social, ¿no? Y demostrarlo en el área que a Piñera más le gusta, que es la planilla Excel, ¿no? El número. Y era una buena oportunidad de hacerlo. Pero también rompe esta vieja tradición de que el presupuesto es una cuestión radicada en Hacienda, porque tiene que ver con la naturaleza de este gobierno. El ministro de Hacienda, a diferencia de los gobiernos de la concertación, es un ministro menos poderoso. Porque el presidente es finalmente el ministro de Hacienda. O sea, nadie sabe más de economía en el gabinete y del gasto del aparato público que
que Piñera. El propio ¿no? Piñera, sí. ¿Y tendrá algo que ver con el debilitamiento del ministro de Hacienda y su pugna con Longueira o no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene que ver, pero no tiene que ver del todo. ¿Ah? En alguna parte se cruzan porque va a venir ya se esbozó la semana pasada, ¿no? Un conflicto entre las dos sensibilidades, por decirlo de una manera suave, que hay al interior de la derecha. El ministro Longueira ha ganado protagonismo, su irrupción en el tema de el alza de impuestos a los combustibles, donde el ministro está pidiendo una rebaja del impuesto a los combustibles, del CIPCO, tiene que ver con esta agenda que busca empatizar a la alianza de gobierno con las demandas de la clase media, ¿no? Y la que está siendo llamada el alma pragmática, ¿no? Y que choca con el alma que hegemonizó a la derecha durante los últimos 40 años, si tú lo quieres, desde que se empezó a germinar durante el gobierno militar, que está casada de la ortodoxia económica neoliberal, mucho más cercana a la lógica de los principios macroeconómicos, ¿no? Y que en la realidad de hacer gobierno se debe enfrentar a una tensión mucho más fuerte. Es decir, el peso que tuvieron los economistas durante la década de los 90 y buena parte de los 2000, un peso hegemónico, casi sin contrapeso en este discurso de la ortodoxia macro, ¿no? Está empezando a eclipsarse, creo yo, por un cambio de escenario político que cambia las coordenadas del lenguaje y de la cultura política. Porque ha llegado la hora de la política. Están teniendo más... Esto también es una forma política, ¿no? Claro. Una política que se ve como técnica, Claro. ¿no? Pero desde el punto de vista de los intereses de esa derecha económica casada con la ortodoxia, se empieza a diluir un poco su preeminencia en el sistema de dominación cultural. El peso y fuerza de su discurso empieza a bajar, y dentro de la misma derecha aparecen estos actores que antes eran más satelitales y que ahora están tomando protagonismo. Por ejemplo, lo está haciendo Longueira, que no tiene problema, ¿no? en bajarle los impuestos a la clase media, en subírselo a la empresa, en mostrarse flexible. Bueno, no tiene problema en llevarle la contra al presidente tampoco, ¿no? No tiene problema incluso en eso. La ley de pesca. Claro, muy interesante el tema de la ley de pesca, un tema que el gobierno y en general los actores económicos van a tratar de bajarle el perfil, porque lo que hace Longueira es, también como muestra ese pragmatismo, darle una solución rápida, una solución al estilo concertación, juntar a los actores involucrados, encerrarlos entre cuatro paredes y decidir. Y eso va En contra de lo que... de la agenda histórica que tiene el presidente en este tema. Él de quería la pesca, que es desconcentrar. desconcentrar y llamar a nuevas Y que licitaciones. tiene que ver con la experiencia que él tuvo, porque hay dos sectores donde Piñera como empresario trató de incursionar y se encontró con estos carteles que le impedían su entrada. Uno era la pesca y otro la minería. Entonces él entró con una agenda pesquera y mandató al exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, de morigerar el peso que tenían vía las concesiones, no se puede decir vitalicias, pero las concesiones a muy largo plazo que tenían los grupos económicos dominantes en el sector, que son básicamente 7 familias, ¿no? Y finalmente el acuerdo al que llega Longueira de alguna manera vuelve a consagrar eso con algún tipo de maquillaje, dando algunas pequeñas concesiones. Entonces es muy interesante, Pero, porque Longueira lo que hace es demostrar que él despeja rápidamente un tema, aquí algo que el gobierno no hace. ¿Quién se puede anotar un triunfo y bien este gobierno tan nítido, tan claro en términos de solucionar un tema y sacarlo? contra la opinión o el proyecto oficial. Eso te habla de la moneda, claro, de la moneda. es la audacia de Longueira. La audacia. No, pero él además está aspirando, yo creo, a tener un mayor rol, un mayor protagonismo en la discusión sobre el presupuesto. Él lo va a usar para mostrarse políticamente, aunque no sea él el que lleva la discusión en el Parlamento. Él tiene todas las redes en el Parlamento, él conoce todos los tinglados de la política para hacer valer una mirada y para instalar una agenda que tal vez no es la misma que la del ministro de Hacienda. Y esa es la duda que se va a despejar, que está en el trasfondo Durante la tramitación de la ley. La tramitación de esta
ley de presupuesto. Puede ir desplazando crecientemente a la Roalé, porque tiene mucho más herramientas en el Congreso que Cristian Larroalé. La Roulette está definitivamente bastante fuera de esto, es un derrotado del cambio de gabinete, y demostró que lo que él hizo durante los 20 años de la concertación, que fue ordenar a la oposición para defender el modelo. No es lo mismo con gobierno. El arquero, claro, no tiene ni una habilidad para jugar de 10, impulsar dentro del Congreso, claro, y sacar proyectos de ley. En cambio, Longueira apuesta a que él sí lo tiene y todos los actores... Longueira podría terminar de eclipsar al ministro secretario general de la Presidencia, al ministro de Hacienda. Y al ministro de Hacienda en esta discusión. Y a cualquier otro ministro que se le acerque. El ministro de Hacienda carga con la mochila que también cargó su antecesor Andrés Velasco, de ser mal visto entre los políticos, entre los parlamentarios, porque viene con esta aura de superioridad tecnocrática de los PhD, de las redes internacionales de economistas. Y eso Longueira tiene una gran cosa. Eso irrita mucho al político medio, al parlamentario. Y claro, Longueira es de ellos. Pues no, pero además Longueira fue parlamentario, conoce a todos los parlamentarios de todas las redes, todos los ritmos internos, pero además es hombre de la Universidad de Chile. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, sin haberse ido como los de la Católica a Chicago, a universidades norteamericanas. Entonces tiene esa cosa... Habla el lenguaje de la política pura y dura, la política que se tiene que ganar los votos. Donde la economía está supeditada a la política y no viceversa. El tipo se ha ganado los votos en la calle, ¿no? Uno podrá opinar lo que quiera, pero el tipo que nadie puede decir que no ha ganado. A donde lo han puesto ha ganado, y el tipo entiende lo que significa ganarse los votos, y que esa es la variable central de la política, en definitiva. ¿Qué va a pasar con el movimiento estudiantil, Mirko? Que la cosa ya se empieza a dilatar. Vinculado con lo anterior, es muy interesante que sea el tema de la gratuidad el primero que van a conversar con el gobierno, porque tal vez uno de los más ásperos, uno donde hay más dificultades para llegar a acuerdos, porque son visiones muy encontradas. El mismo Andrés Velasco, que estamos hablando a propósito de su candidatura presidencial, habló que no le parecía la gratuidad. Y buena parte de la concertación y ciertos sectores tecnocráticos de la misma tampoco están de acuerdo con la gratuidad. Entonces, es interesante que algo que el gobierno no puede aceptar, porque es parte de su línea Maginot de imagen de poder, en definitiva. Entonces vamos a ver hasta dónde llega, porque podemos asistir a que la famosa mesa de conversación dura una reunión y se acaba, ¿no? Bueno, tan pensadas parece una a la semana, así he escuchado yo y se ha dicho. ¿Qué opinas de una negociación en un momento conflictivo, que el país está expectante una vez a la semana? Es que no puede ser más, porque las desconfianzas son muy grandes, la desconfianza estudiantil hacia los actores políticos en general y hacia el presidente y en particular son muy, muy, muy grandes. Y está bien para mí que sea paulatino. Me interesa. Lo más interesante del tema de fondo, porque la sociedad se va a poner a conversar sobre la gratuidad. La sociedad se va a enfrentar a algo que no se ha enfrentado en 20 años, que es donde ha predominado una lógica de que todo tiene precio y que por todo se tiene que pagar. O sea, desde la universidad y la salud hasta los estacionamientos. O sea, la irrupción del negocio municipal de cobrar por estacionamiento tiene que ver con esta lógica de que por todo se paga. Y que cada actor que presta un servicio puede cobrar por él. Entonces, esa es una discusión culturalmente muy interesante, y es muy potente que los estudiantes la pongan. Ahora, el principal argumento, creo yo, y hace mucho sentido, porque el gobierno dice, pero ¿para qué vamos a hacer gratis si es injusto que los ricos no paguen? Pero de ese modo la educación va a ser el lugar de encuentro entre ricos y pobres. También, claro, porque además... que a la vez sirve a otro objetivo que está que es crear instalado, el país. Es bajar los niveles de segregación, ¿no? Y este país donde los grupos sociales no se encuentran en ninguna parte de su vida. Y los que nacen con privilegios los mantienen en sus redes y los que no. Tal cual. Es decir, en el fondo, si es educación gratuita para todos, es porque el elemento redistribución viene antes, viene a nivel impositivo y otras medidas. Si es que no se hace modificación impositiva, claro, no es razonable que paguen los que tienen más
que paguen más, paguen por otro lado. O paguen por, Claro. por eso es un tema que es muy mayor. En la educación hay otros bienes culturales, no solamente un bien económico. Muy importante. Eso fue el gran tema que puso, ¿te acuerdas? El cura de Ríos, ¿no? Que habló de las universidades cota 1000, es decir, gente que se forma en el barrio alto, altísimo algunos, ¿no? Y va al colegio y su pololo son de ahí, y después van a la universidad que queda a 2 cuadras de la casa o a 3 cuadras de la casa, y no conocen ni Plaza Italia. Entonces se casan entre ellos mismos, entre los compañeros de curso. Eso hace que la élite en Chile sea profundamente endogámica. ¿Ah? Eso es muy delicado para... No se contamina, y personas que están fuera de ella tienen difícil acceso a ella, por otras vías. Complicado para Entonces, la democracia, ¿no? Desde el punto de vista de la democracia sustantiva, no desde la democracia formal, ¿no? Y de la construcción de sociedades con menos niveles de inequidad, ¿ah? Y de desigualdad, el generar estos espacios de predominancia de lo público. Hagamos un pronóstico antes de terminar, Mirko. ¿Cómo va a evolucionar? No sé cómo va a terminar, eso ya es demasiado pedirte, pero ¿cómo va a evolucionar el gallito, la moneda estudiante? Bueno, creo que está en un punto de conflicto menor al que ha tenido en otras circunstancias. Yo creo que lo único importante es dejar claro que el conflicto estudiantil llegó para quedarse por mucho tiempo. Yo no sé cómo va a evolucionar en el corto plazo, ¿no? Pero las fuerzas, las demandas que hay detrás hacen avisar que más allá de estos dirigentes, las demandas de los estudiantes van a pasar el verano, van a pasar la Navidad, y van a seguir el próximo año por otros derroteros. Porque son las demandas de la clase media, claro, sobreendeudada, este va a ser ¿no? este va a ser el gobierno, se ha hablado del gobierno que se discutió la reforma educacional. Más allá de la ecuación definitiva de cómo eso va a ser lo que controle la agenda por mucho tiempo. Mirko, muchas gracias. Aprovecho de dar las gracias también a esta tienda de diseño que nos ha acogido, Curaz, que queda en calle Condel 1390. Y nos vemos la próxima semana. Chao.